buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Posiblemente sea una de las obras que más mitos, leyendas, frases, subtramas tiene. ¿De qué les hablo? Bueno, esta quizás sea la última de las múltiples películas que alrededor de esta mito, leyenda, realidad se han hecho. ¿De qué les estoy hablando? De lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Hace más de 3000 años, la pasión por una mujer provocó la batalla más grande jamás librada. Por amor. La recuperaré. ¿Irás a la guerra conmigo, hermano? Enviaremos la mayor flota nunca vista. Necesitamos a un gran guerrero. Aquiles no se somete a nadie. Sé cauto, rey de reyes. Antes necesitas vencer. No te pediré que hagas mi guerra. Ya me lo has pedido. Ningún hijo de Troya se someterá a un poder forastero. Entonces ningún hijo de Troya quedará con vida. Seguiremos juntos en este mundo o en el venidero. ¡La inmortalidad es tuya! Antes de que llegue mi hora, contemplaré tu cadáver y sonreiré. ¡Por Troya! Efectivamente, para eso tenemos el placer de tener nuevamente con nosotros aquí en el estudio al doctor Raúl Lombana, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero proponerle algo. Vamos a ver primero este documental sobre el tema. Regresamos y como usted es un veterano de 1000 batallas en este programa, sabe que la clave es no repetir, sino complementar u opinar sobre lo que vamos a ver a continuación. ¿Está de acuerdo? Perfectamente. Pues adelante, nos vamos con nuestro documental. La historia de dos grandes civilizaciones, la griega bajo el rey Agamenón y la troyana gobernada por el rey Príamo. Es la historia de cómo París, un príncipe troyano, huye con Helena, una reina griega. Sin embargo, nadie rapta a una reina sin pagarlo muy caro. El rey Agamenón, jefe supremo de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, debe vengar el honor de su reino. Envía una flota de 1000 barcos a través del mar Egeo en busca de Helena. Los griegos sitian Troya durante 10 años, pero no logran escalar sus ciclópeas murallas. El guerrero más insigne de Grecia, Aquiles, y el más destacado de Troya, Héctor, se enzarzan en un duelo a muerte. Héctor muere, pero las murallas de Troya siguen en pie, al menos hasta que los griegos recurren al engaño. Construyen un enorme caballo de madera sobre ruedas y lo dejan a las puertas de la ciudad. Los troyanos creen que es un regalo. Sin embargo, en su interior se oculta un grupo de soldados griegos que tras incendiar Troya y reducirla a cenizas, huye con Helena. Troya cae, pero su leyenda seguirá viva a través de los siglos. Hay varias expresiones relacionadas con la historia de la guerra de Troya. De hecho, la mayoría de la gente no es consciente de que vienen de ahí. Como por ejemplo, no me fío de los griegos ni aunque vengan con regalos. O el rostro que lanzó miles de barcos, es decir, el rostro de Helena. Y cómo no, el famoso talón de Aquiles. Homero se las ingenió para tratar algunos temas atemporales. Los sacrificios que debe hacer un soldado que lucha por su patria y que se debe a su monarca, o la fuerza del amor, que hace que algunos hombres estén dispuestos a dejarse la piel en el campo de batalla. Estos dos temas son recurrentes en toda la literatura occidental. Esta historia ya tiene cerca de 3000 años. ¿Pero será cierta? ¿Existió alguna vez Troya? ¿Realmente hubo una guerra de Troya? En teoría, la guerra de Troya tuvo lugar en el 1300 a.C., una época en la que la escritura era prácticamente inexistente y de la que no se conservan archivos históricos.
Ocurrió 400 años antes de que por fin alguien registrase por escrito la historia de Troya en 2 libros, la Ilíada y la Odisea. No son crónicas, sino más bien entretenidas fábulas de otro tiempo, obras de ficción con unas pinceladas de realismo histórico, escritas por un poeta llamado Homero. Pero ¿quién era Homero y qué confianza nos merece? La autoría de la Ilíada y la Odisea se atribuye a un poeta ciego de Turquía occidental llamado Homero que vivió durante el periodo griego. Estudios recientes insisten en que los datos de los que disponemos no demuestran que el autor de estos 2 poemas épicos fuese Homero. Tampoco se ha demostrado su ceguera. Hay quien ha sugerido que Homero no es una persona, sino una profesión. Un Homero no es más que un poeta. Independientemente de quién fuese Homero, podemos buscar en su poema pistas que nos ayuden a desvelar qué hay de cierto en la guerra épica entre Grecia y Troya. El poema empieza en el Bronce Tardío, hace más de 3000 años, durante un suntuoso ágape entre reyes y rivales comerciales. El rey Príamo de Troya y el rey Menelao de la ciudad griega de Esparta, que controlan rutas comerciales rivales, celebran su nueva alianza. Pero surge un problema. Uno de los hijos de Príamo, el príncipe Paris, está distraído y no tiene la cabeza como para relaciones diplomáticas. El motivo de su distracción, la esposa de su anfitrión, Helena, considerada la mujer más hermosa del mundo. Pero el rey Menelao no se da cuenta de nada. Menelao, que por lo visto no es muy perspicaz, parte de viaje dejando a Paris y a Helena solos. Menelao parte hacia Creta en viaje de negocios, y ya se sabe que cuando el gato no está, los ratones bailan. Helena y Paris se enamoran y dan comienzo a una relación ilícita. Paris se lleva a Helena con él a Troya. Hay 2 versiones. La versión griega es que Paris secuestra a Helena y la obliga a abandonar Grecia. Y la versión troyana es que Helena se enamora de Paris y se marcha con él voluntariamente. Sea como sea, Helena termina en Troya. Cuando Menelao regresa, descubre que su mujer se ha ido. En cualquier época, raptar a una reina habría sido un escándalo y una afrenta personal. Sin embargo, en el siglo XIII a.C. es además una declaración de guerra. El rey Príamo se niega a devolverla a Grecia. Helena pasa a convertirse en prisionera de la corte real de Troya. Mientras su gran flota se prepara para zarpar, Agamenón protagoniza un acto desesperado. Sacrifica a su propia hija a cambio de vientos favorables para alcanzar Troya. ¿Realmente cruzó el mar Egeo una flota de 1000 navíos para atacar Turquía noroccidental? Y en ese caso, ¿cómo lo hizo? 50 remeros en un barco de una sola cubierta podían alcanzar velocidades de hasta 80 nudos. 480 kilómetros separaban Micenas de Troya por mar, así que la flota de Agamenón tarda 3 días más o menos en cruzar el mar color de vino de Homero. No sabemos si el mérito es de los dioses, del sacrificio de Agamenón o de sus hábiles guerreros, pero la flota llega a su destino. La flota griega cruza el mar Egeo y atraca frente a las costas turcas. Pero hasta aquí llega la buena suerte de Agamenón. Tras una trivial discusión por una joven esclava, el gran guerrero Aquiles se niega a luchar junto al ejército griego. Agamenón tendrá que tomar Troya sin él. Los griegos acampan en la bahía de Troya y planean su asalto a la ciudad con el objetivo inicial de rescatar a Helena. Durante el Bronce Tardío solo había una manera de atacar una ciudad fortificada, de frente. Y en la epopeya de Homero, eso es exactamente lo que los griegos se disponen a hacer. Se reúnen frente a las puertas de la ciudad. Pero Paris, temiendo que se desencadene una sangrienta batalla por culpa de Helena, sale al paso y propone zanjar sus diferencias en combate singular con cualquiera de los griegos. El trato, si gana él, Helena se queda en Troya. Si pierde, regresa a Grecia. Menelao,
el marido de Helena, ansioso por vengar su honor, acepta el reto. Enseguida se hace con el control. París abandona el combate asustado. Según Homero, son los dioses los que se lo llevan del campo de batalla, haciéndole desaparecer como por arte de magia. Tras su retirada, París va a los aposentos de Helena, donde ésta le reprende por su cobardía, aunque enseguida le perdona. En la Ilíada, los que tienen sitiada Troya son los griegos, y la batalla final tiene lugar justo al otro lado de estas murallas. Aquiles se enfrenta a Héctor en combate singular, con el destino de Troya en juego. Aquiles mata al gran príncipe troyano, pero lo peor aún está por llegar. Ata el cadáver de Héctor a su carro por los talones y da 3 vueltas alrededor de las murallas de Troya con él a rastras. Mientras los padres de Héctor, el rey Príamo y la reina Hécuba, miran horrorizados. ¿Es posible que estos hechos realmente ocurriesen? ¿Los guerreros aristócratas griegos se enfrentaban en combates cuerpo a cuerpo con sus enemigos? Una vez más, los hititas nos dan pistas. Hay un texto encontrado en la capital hitita de Bogazkoi que habla de un guerrero aristócrata del bando griego que se enfrenta a otro guerrero aristócrata del bando hitita. Así que este tipo de confrontaciones realmente existieron en el bronce tardío. Según Homero, Aquiles no es invencible. Como todos los mortales, tiene un punto débil. En su caso, los talones. De hecho, muere tras recibir un flechazo en el talón. Su asesino, el cobarde París. Aquiles ha muerto. ¿Pero tenemos pruebas de que alguna vez haya vivido? En la ciudad portuaria de Bésic, cerca de Troya, hay un pequeño montículo en forma de cono, considerado desde la antigüedad el túmulo de Aquiles. Sin embargo, tras excavar sin éxito en el túmulo, el heroico Aquiles continúa siendo un misterio. París, verdugo de Aquiles y causante de la guerra, muere a su vez en el campo de batalla. La aventura amorosa de París desencadena la guerra. ¿Supondría su muerte el fin de la misma? ¿Cambiaría el destino de Troya? Al rey Príamo se le presenta la oportunidad de devolver a Helena y aún así guardar las apariencias. Pero una vez más, el orgullo es más fuerte que la razón y Príamo se niega a entregar a Helena. Los griegos tendrán que entrar en la ciudad por la fuerza si quieren recuperarla. En la Ilíada, es el dios Poseidón el que construye las ciclópeas murallas de Troya. Homero puso estas palabras en boca de Poseidón. En torno a su ciudad les construí un muro a los troyanos, ancho y muy hermoso, con el fin de que su ciudad fuese indestructible. Murallas impenetrables. 10 años de asedio y las murallas de Troya seguían en pie. Para atacar la ciudad, sus enemigos tenían que bajar de los carros y entrar y salir del foso, y todo ello sin dejar de esquivar las flechas que los troyanos les disparaban desde detrás de las murallas, no muy lejos de allí. Después tenían que escalar el muro y cruzar corriendo a la ciudad inferior cerca de 400 metros, y todo esto para llegar hasta la enorme fortificación de estuco que rodeaba la ciudadela. Tenían que superar todos estos obstáculos antes de llegar a la ciudadela bajo una incesante lluvia de flechas. Solo entonces podían asaltar la ciudad. Gracias a su doble sistema defensivo, la ciudad era prácticamente impenetrable. En la Ilíada, el sitio alcanza un punto muerto. Los griegos sufren importantes bajas y necesitan un nuevo plan para cruzar las inexpugnables murallas de Troya. Para conseguirlo, recurren al engaño. Construyen un enorme caballo de madera, lo empujan hasta las puertas de la ciudad y aparentemente lo abandonan, retirándose. Los troyanos encuentran el caballo y creen que es un regalo de los griegos que han abandonado la batalla.
Entonces los troyanos, que no son muy listos, abren las puertas de la ciudad, entran en el caballo y se ponen a celebrar su victoria. Pero el caballo no es un regalo, y los griegos no se han retirado. Su flota permanece oculta tras la isla de Tenedos, cerca del puerto, a la espera de que el enemigo caiga en su trampa. ¿Es posible que ocurriese? ¿Es posible que uno de los mayores ardides de guerra de la literatura universal fuese real? Todos los personajes históricos de la antigua Grecia conocían el relato del caballo de Troya y tan pronto empezaron a experimentar con la representación de figuras humanas y animales, dejaron constancia de ello. Es una de las primeras cosas que dibujaron. ¿Con qué fin iba alguien a inventarse algo así? No debemos olvidar el férreo sistema defensivo que tenían las ciudades del bronce tardío. No es de extrañar que recurriesen a trucos como este para entrar en una ciudad de otro modo inabordable. ¿Por qué un caballo? No lo sé. Hay algunas teorías. En la época de las guerras de sitio, los ejércitos atacantes a veces construían carros de asedio, arietes cubiertos con soldados escondidos en el interior. Esta representación asiria del siglo VII a.C. muestra un vehículo en forma de caballo arremetiendo contra los muros de una fortificación. A lo mejor el caballo de Troya era un arma de combate similar. O a lo mejor es que las murallas de Troya cedieron ante el azote de la naturaleza y no del hombre. ¿Y si fue un terremoto? Una falla corre a lo largo de Turquía noroccidental y los terremotos han golpeado esta región con frecuencia desde la antigüedad. La excavación de Carl Blegen en 1930 descubrió bastantes indicios de que Troya había sido destruida por un terremoto a finales del siglo XIII a.C. A lo mejor fue un terremoto lo que debilitó Troya, permitiendo a los griegos atacar su ciudadela. ¿Un caballo o un terremoto? ¿Sabremos algún día cuál de estas dos teorías es la válida? Es probable que un terremoto acabase con el nivel 6 de Troya. Lo que pasa es que es normal que Homero, después de relatar su larga epopeya de 10 años de luchas, de toda una saga épica, no quisiese acabar su poema diciendo: y entonces hay un terremoto, las murallas caen y los griegos entran en Troya. Una historia como la suya necesitaba un final impactante. Aunque existe otra teoría, el caballo era un símbolo. Se decía que el mismísimo Poseidón había construido las murallas de Troya. Poseidón no es solo el dios del mar, también es el dios de los terremotos. De hecho, Homero en la Ilíada se refiere a él como el sacudidor de la tierra. Por otra parte, el animal asociado con Poseidón es el caballo. Así pues, si terremoto es igual a Poseidón y Poseidón a caballo, terremoto igual a caballo troyano. Así de sencillo. El caballo de Troya podría ser una metáfora. Aunque en la Ilíada el caballo es real y el truco funciona. A eso de la medianoche, cuando los troyanos duermen a pierna suelta tras haber bebido más de la cuenta, los micenos ocultos en el interior del caballo abren la trampilla, abandonan su escondite, matan a los guardas de la puerta de entrada a la ciudad y la abren de par en par. Matan hasta el último troyano, incluido el rey Príamo. Mientras tanto, Menelao busca a Helena, decidido a matarla. Pero cuando la encuentra, su belleza le vuelve a cautivar y decide llevarla con él. Una vez más, la belleza de una mujer tiene un profundo impacto en el destino de los personajes homéricos. ¿Pero qué sabemos en realidad sobre Helena de Troya? ¿Es posible que una disputa por el amor de una hermosa mujer acabase en una guerra épica de 10 años de duración entre colosos del comercio? A los griegos de la antigüedad les gustaba creer en la existencia de una Helena de Troya. Para ellos, Helena de Troya había sido una mujer de carne y hueso. ¿Pero realmente existió? Ni idea. Lo que sí está claro es que la importancia de las mujeres en la antigua Grecia, en el antiguo Oriente Próximo, a la hora de cimentar alianzas entre reyes e imperios, resulta innegable. ¿Pero realmente se raptaba a las mujeres en tiempos de guerra y se las transportaba a través del Egeo? ¿Lo que según los griegos ocurrió con Helena pudo ocurrirle a otras mujeres? Esta tablilla griega del siglo XIII a.C. no se pudo descifrar hasta 1952.
nos ofrece pistas sorprendentes que nos llevan hasta Homero. Contiene un listado de nombres de mujeres raptadas en tiempos de guerra, y en él aparece el nombre de una tal Troya o mujer de Troya. Las mujeres de Troya corrieron el mismo destino en la Ilíada, tras el saqueo de la ciudad. Tras el pillaje, los griegos incendian Troya, borrando del mapa la civilización del rey Príamo. En los distintos niveles de la Troya homérica aparecieron pruebas irrefutables de que la ciudad había ardido. Sin embargo, muchas ciudades se incendiaban en la antigüedad. ¿Cómo podemos saber que Troya ardió como resultado de un ataque militar? Cuando los equipos de trabajo de Tübingen y Cincinnati llegaron en la década de los 90, prestaron mucha atención a los niveles de destrucción de la Troya homérica. Encontramos varios niveles de destrucción, dos en concreto correspondientes al bronce tardío. En la segunda fase de destrucción encontramos puntas de flecha. Por lo visto, la ciudad sucumbió ante algún tipo de ataque. Puntas de flecha, empleadas por antiguos guerreros en esta misma ciudad. Por fin, una conexión con la destrucción militar de la Troya de Homero. Schliemann probó que Troya había existido. Karl Blegen que había sido sitiada, incendiada y destruida. Y los equipos de Tübingen y Cincinnati que había sido una gran ciudad víctima de un ataque militar. Pero podemos decir que la guerra de Troya, protagonista de la obra de Homero y motivo de obsesión para Schliemann, ¿realmente tuvo lugar? Yo creo que hubo una guerra de Troya. Tenemos pruebas de que los micenos lucharon en Anatolia noroccidental en el siglo XV a.C., 300 años antes de la supuesta guerra de Troya. ¿Había enfrentamientos armados entre griegos y troyanos? No sería de extrañar, porque Troya estaba situada en una región fronteriza que griegos e hititas siempre quisieron controlar. Troya era un blanco atractivo para ambos. Desde luego hubo enfrentamientos armados. Tenemos pruebas arqueológicas que así lo demuestran. ¿Resulta factible que los griegos participaran en ellos? Por supuesto. ¿Podemos demostrarlo? Todavía no. A menudo me pregunto si la guerra de Troya no fue un proceso y no un único hecho. ¿Pudo Homero agrupar 200, incluso 300 años de contiendas en la región de Anatolia noroccidental en una única saga épica? Por supuesto que sí. La caída de Troya fue el principio del fin de la Edad de Bronce. La mayoría de los grandes reinos del Egeo, incluido Micenas, se desplomaron uno tras otro, y la región cayó en un período oscurantista de 400 años. Las ciudades cayeron, pero sus historias han sobrevivido. Las gestas de Aquiles, Héctor, Helena y Paris. La guerra de Troya, el caballo de Troya, la trágica caída de los imperios bajo el peso de la vanidad y la avaricia. La historia de la guerra de Troya y la Ilíada de Homero siguen incólumes. Con el paso de los siglos, las sociedades van y vienen. Sin embargo, el amor, la avaricia, la guerra y los héroes son eternos. Como Héctor dice en la Ilíada: ojalá yo, empero, no perezca sin esfuerzo o sin gloria, antes bien una excelsa proeza realice para que de ella lleguen a enterarse aún las generaciones venideras. Acabamos de ver nuestro documental de hoy, Doctor. Troya. ¿Existió o no existió esa ciudad? ¿Fue real esa guerra o no fue real? Estos personajes, desde la inmortal Helena a Aquiles, Héctor, ¿existieron o son obra de la grandeza creativa de Homero? ¿Qué me puede decir, bueno, de lo que acabamos de ver y de esto que le estoy preguntando? Bueno, las dos primeras preguntas son mucho más sencillas que la tercera. La Troya existió y tiene 9 volúmenes en su descubrimiento arqueológico. O sea, existió 9 veces, 9 construcciones se hicieron a través del tiempo de la ciudad. O sea, Troya existió, la guerra de Troya existió, lo que quizás no de la manera que
que inferimos a partir de las películas, de algunos documentales. Realmente lo que hubo fue un sitio de Troya, alrededor del cual se dio la guerra, y lo que vemos, por ejemplo, en la película de Troya es la última semana, los últimos días de esa larga guerra, que duró como mínimo 10 años, como mínimo, el bloqueo, ¿no? Pero sí existió la guerra de Troya. Y la tercera pregunta, que es la más complicada, a ver, yo pienso, en mi criterio, a mi juicio, sí, los personajes sí existieron. Lo que pasa es que el trato que se les da, la categoría de semidioses y la historia como semidioses que tienen algunos, forma parte, tú sabes, de toda una tradición de mezclar la mitología con la realidad, que en tiempos de Homero, porque quizás posteriormente se podía aspirar a algo más, pero en tiempos de Homero quedaron signados como dos elementos imbricados, al punto de que, por ejemplo, es difícil hablar históricamente de Aquiles, porque hay muchos personajes que se le parecen y es difícil que no haya existido, muy difícil que no haya habido alguien que haya hecho lo que hizo Aquiles y que hasta que se haya llamado Aquiles. Pero su dependencia en la historia de Homero como un semidios, o sea, su presencia ahí como un semidios dificulta las cosas. Haz de cuenta que la propia Helena sería una semidiosa, ¿no? Por no citar a otra cantidad de gente. Paris, que tiene una historia muy complicada, ¿no? Menelao y Agamenón, que aunque no son dioses, tienen unas historias con los dioses muy complejas. Es el famoso problema de la ficción y la realidad. Ahora, en esta película, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que por primera vez se presenta, cosa que no está, creo, en la obra original, que había un interés geopolítico, económico de los griegos tomar aquello, que es el verdadero motivo, y que la famosa historia del rapto de Helena es un pretexto, como tantas veces ha ocurrido. No se descarta tampoco. La película, yo he conversado muchas veces ese tema, los alumnos me preguntan mucho ese tema. La película tampoco descarta, en ningún momento te dice que no haya razones económicas. Lo que pasa es... No, lo insinúa. Sí, lo que pasa es que, claro... Creo que hay una escena que Agamenón, cuando le comunican, dice, para algo sirve al fin mi hermano, algo así. No, y cuando le explica a Aquiles, cuando tiene la contradicción con Aquiles de por qué le quita a Briseida, ¿no? Que es un arreglo que ha hecho con los griegos. O sea, ahí se puede notar. De hecho, en el momento que se aprovecha de que Héctor mate a Menelao, cosa que es incierta históricamente, es una de las alteraciones que tiene la película, se nota cómo claramente, más que dolerle la muerte de su hermano, dice, esta es la mía, y da la orden de ataque. O sea, ahí se nota claramente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que la película se entretiene más y apuesta más por la historia del casus belli antiguo, el casus belli homérico, que es el rapto de Helena de Troya, ¿no? Helena de Troya, que como es evidente, no estuvo muy molesta de ser raptada, ¿no? Y que además estaba siendo raptada hacía rato, porque las cosas no ocurrieron en un día, como se ve en la película tampoco. Esa embajada de París, donde además no está probado que haya estado Héctor, es otra cosa que tampoco está descartado. Pero, por ejemplo, Menelao no estaba en el momento que Helena fue raptada, ¿no? Y Helena y París tuvieron un amor en esos largos días de presencia de la embajada troyana o iliria en Esparta, ¿no? Y bueno, se ajusta a la realidad una parte de la historia, pero no todo lo que se ve ahí. Usted dice que se encontró Troya. ¿Dónde está? ¿En lo que es hoy Turquía? Sí, en Turquía, en un lugar muy interesante, Taladrí, porque es en la península, muy cerca de donde está la península de los Dardanelos, exactamente en una región de lo que hoy conocemos como Turquía, pegada a los Dardanelos, entrada al Mar Negro, ¿no? Muy cerca del Bósforo, en lo que fue una zona estratégica en cualquier época. En todas las épocas fue una región estratégica. Se dice además que por las corrientes que soplan allí, por las características que tienen las corrientes en la época, estamos hablando de la guerra de Troya, bueno, según la mayoría de los especialistas, siglo XII, aunque yo creo que siglo XIII también, la fecha más exacta, más precisa. En esa época el tipo de embarcación, el tipo de navegación que había, se paralizaba mucho por cómo soplaban los vientos ahí, de modo que está casi comprobado, pasaba muy parecido a cuando los barcos iban a salir para América, que estaban tanto tiempo en Cádiz y Sevilla. O sea, quien iba a entrar al Mar Negro se pasaba muchos días en Troya. Entonces era una ciudad de mucho movimiento, que tenía que estar muy protegida, y por eso en todas las construcciones que tuvo, en todas las épocas, tuvo diferentes capas de murallas altas. Pero básicamente en los descubrimientos de Schliemann, lo más interesante fue que cuando ya el arqueólogo inicialmente estaba
preocupado porque decía, bueno, es que con lo que veo de muralla no puede haber sido una ciudad tan importante como para la guerra que describió Homero. Se descubren otras capas y sobre todo una segunda capa amurallada. O sea, dicho de la manera que hoy nos los imaginamos mejor, es una ciudad que tenía, es una ciudad dentro de una ciudad, o sea, una ciudad elevada dentro de una ciudad más amplia, amurallada 2 veces. En una ocasión, creo que fue en un programa, ahora no recuerdo, hablando con el doctor Delio Carrera, él mencionaba, porque hay una relación entre esta historia de Troya y después en Roma. Homero la escribe. Por Eneas, por la Eneida. Ajá, y los personajes, Héctor, eran venerados incluso. Se hablaba de que se había usado en función de intereses y todo. ¿Cómo funcionaba eso? En la época de Homero, porque estamos hablando de 2 momentos Sí, muy son diferentes. 2 momentos, me refiero a que cómo funcionaba en esas épocas. La pregunta va ahí. Esto de la relación de estos escritores con el poder y el es uso una pregunta muy... A ver, en tiempos, dividiendo la respuesta en 2 partes, en tiempos de Homero se conoce tan poco de lo que realmente pasaba en la época, o sea, hay un desconocimiento tal de muchos elementos históricos que no es posible. Ahora mismo no creo que haya un historiador, ni siquiera Robert Graves, creo que es el que más entra en la psicología de Homero cuando está en su libro La Guerra de Troya, de los tantos que hay. No creo que haya alguien que pueda probar que Homero, por ejemplo, haya dicho, porque además esa es la otra, es un poeta que dice los versos y después son escritos por algunos discípulos, algunos seguidores, haya hecho esto por encargo. Yo creo, si me preguntas a mí, que Homero más bien es un articulador de varias historias que termina haciendo una sola de una manera magistral, porque eso es otro tema que si me permites te dejo para el final, porque es muy interesante, es que hacen la historia perfecta, por eso es tan famosa, ¿no? Homero se hace famoso con esto, pero se hace famoso en su época, en las épocas que le siguen, y eso para los griegos era muy importante. Pero no hay una prueba ahora mismo de que haya sido políticamente encomendado para eso. No es el caso de Virgilio. Virgilio sí es encargado, literalmente, se le paga para que escriba la Eneida, incluso. Hoy está demostrado que se le paga magistralmente. Y lo hace de una manera que vincula, no con pocos elementos históricos certeros, por cierto. No es una cosa absurda lo que plantea la Eneida en ese sentido. Eneas emigra, es parte de la huida de la familia real descendiente de Príamo, que logran escapar, no directamente a Roma, están en varios lugares, incluso varios lugares ocupados, porque incluyen Micenas, Esparta, terminan emigrando al Lacio romano, y de los descendientes de Eneas viene la familia Iulia, o sea, la familia de Julio César. Para los romanos, una de las cosas más importantes, si no la más importante políticamente, era construir una historia de origen con raíces griegas. Para que tengas una idea, en la Eneida y en las investigaciones posteriores se plantea que Rómulo y Remo son nietos en primera o segunda generación de Eneas directamente. Rómulo y Remo, que sabemos que son los fundadores de Roma. Y después Julio César demuestra que su familia Iulia, que no es patricia en esos momentos literalmente, pero sí tiene ese abolengo, viene de Eneas. Imagínate tú la conexión. Ahí es a lo que yo me refería. O sea, está claro que Homero es en otro momento, pero que en Roma se usaba la cosa de Troya, de todo el linaje aquel, lo usaron las clases dominantes. Claro, esa estela que viene, date cuenta que sería hoy en día como si un personaje de la alta política mundial de pronto intentara aparecerse como hijo de Jesús o como hijo de Alejandro Magno, ¿no? O sea, yo me imagino que para Julio César lo que significó en aquel momento defender a su familia como heredera de aquello es como si hoy en día dijéramos que tú eres el hijo de Alejandro Magno, ¿no? O sea, una cosa muy... A ver, era lo supremo, es lo que quiero decir. Era la máxima, porque además, como los griegos tenían esa vinculación, esa frontera tan bifurcada de dioses humanos, esa frontera es tan volátil. Si tú eres descendiente, Taladrí, de Eneas y eres descendiente de Príamo y de Troya, pues lo más probable es que tú tengas algo que ver con los dioses. Finalmente, de los mitos, porque una de las cosas geniales que ha tenido la Ilíada es que está el caballo de Troya, que se usa permanentemente, es un caballo de Troya como un caballo de Troya. Está Helena y el rapto. Está, bueno, hay varios ahí. El talón de Aquiles, bueno, hay varios. ¿Cuál usted prefiere?
¿O cuál usted cree cuál le gusta o cuál cree que ha sido de más impacto? Me estás hablando de todas las pequeñas historias magistrales que hay dentro de... Y las que han trascendido, todas esas, el talón de Aquiles, el caballo de Troya. A ver, yo como historiador te voy a decir que la que parezca más cierta y haya tenido mayores consecuencias en la guerra, ¿no? El caballo de Troya es una historia interesante. Pero yo creo que lo más importante aquí es lo que tú decías al principio. Las razones reales de esta guerra. Los motivos realmente imperiales de una Grecia, todavía no es una Hélade, una Grecia que Menelao, el hermano de Menelao, alrededor de su figura y alrededor de Micena, que es la ciudad que gobierna, Agamenón, convoca con cualquier pretexto a todos los griegos para atacar a una Troya que brilla mucho, que está enfrente, que es la parte griega que está en la Anatolia, y que provoca y que da una razón de conquista. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y Helena, pues es una historia muy bonita. El talón de Aquiles tiene una historia muy hermosa. Y tú imagínate lo que significó en el siglo XIX Taladrillo. Yo pienso mucho en eso. Tú imagínate lo que significa, no sé si eso había ocurrido 2 veces en la historia, que de pronto, en el siglo de la arqueología, el peor arqueólogo, aunque es el segundo en la historia, que devela fuente, pero en métodos el peor arqueólogo, que es Schliemann, luego de que justo la historiografía acaba de demostrar o está demostrando que la historia homérica es muy bonita, pero es mítica, mezclada con dioses, que eso no puede ser cierto. Y ya todo el mundo está descartando que esa historia, que eso es están diciendo que eso es literatura, que eso no puede ser historia, que Troya no existió. Casi todo el mundo se está convenciendo de que Troya no existió y aparece el peor arqueólogo, el más interesado, un hombre que viene de la fiebre de enriquecerse en Rusia y con la fiebre del oro en Estados Unidos, viene y muy oportunistamente, porque era un hombre con una historia tremenda, de pronto devela una ciudad y demuestra que es Troya. Pero además, que no solo existió en la guerra de Troya y que lo que dice Homero realmente pasó en parte, sino que existió 9 veces en la historia y que fue edificada 9 veces. Y empiezan a aparecer los objetos que Homero dice en la Ilíada de la Odisea y que Virgilio dice en la Eneida, y que están asociados a Ulises, empiezan a aparecer las diademas, empiezan a aparecer la máscara de Agamenón, se la encuentra en Micena. Imagínate lo que significa que de pronto una historia que se está empezando a reconocer, que es totalmente literaria, totalmente de leyenda, pues es cierta. Mira, tampoco era totalmente cierta, pero en el momento que eso se descubrió fue un acontecimiento mundial, ¿no? Y eso es parte del todo el morbo y todo. Yo creo que pocas historias son tan perfectas, lo tienen todo, los dioses imperfectos, pero dioses, los hombres vinculados a los dioses, pero humanos, las envidias, las ambiciones, los humanismos, o sea, las buenas y las malas cualidades del ser humano. Yo creo que, tengo que decirte que es mi divina comedia, ¿no? Muchísimas gracias. Yo le invito ahora a que me acompañe a lo que llamamos aquí el momento de los accionistas principales, donde nuestros televidentes se comunican con nosotros. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, esto lo envía Candidín Guerra González. Quisiera que Taladrí diera un programa basado en los armamentos del futuro y ver sus comentarios con un especialista del tema. Hablar sobre los soldados droides, perros robots, drones con cámara de alto alcance, con micrófonos integrados en pequeñas escalas o nanotecnología como zunzunes, moscas, etc. Bueno, muchísimas gracias. Tema no agradable, pero interesante. No me diga que tiene algo de esto. De la historia del armamento, imagínate que la pregunta más grande que yo tengo sobre Troya es de armamento. ¿Sí? Sí. Tiene que tener razón quien dice que la guerra de Troya no fue en el 1250 cuando terminó, porque tiene que haberse producido antes la invasión de los dorios. O sea, los dorios llevaron el hierro a Grecia. Es imposible que la guerra de Troya haya sido con armas de bronce. Eso es una de las... Imagínate si la historia del armamento... ¿Le parece que puede ser un buen tema? Todo lo que tenga que ver con la historia del armamento, sobre todo en la antigüedad, en el medioevo, es un mundo interesantísimo. Bueno, entonces rápido lo invito, doctora, que nos acompañe también a el momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes pueden interactuar con nosotros aquí en el programa. Y como siempre dejamos el programa de Radio Rebelde para el final. Ahí lo están viendo. Próximo sábado, 12:15 del mediodía en Radio Rebelde. Ahí lo espero a usted, doctor, como tantas veces ha estado ya. Los teléfonos abiertos, llamadas en vivo, la gente pregunta, opina. Así que prepárese, a lo mejor a quien no le gusta alguno de los mitos como usted, prefiere otro, usted le dirá. Así que
Muchísimas gracias nuevamente. Invaluable el aporte y las opiniones que usted siempre Gracias a nos deja. ustedes y gracias por ponernos a estudiar. Gracias a ustedes por poder aprender un poco más y sobre todo de esta manera, nada más y nada menos que con la Ilíada de Homero. Así que reitero las gracias. Y ustedes, amigos, ¿qué les puedo decir? Como cada semana, que ojalá este sea solo el inicio para que a partir de aquí usted lea, escuche, vea, busque, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre le pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.